Tengan todos y todas buenas noches. Estamos nuevamente hoy miércoles con ustedes. Estamos muy contentos porque realmente hemos recibido unas noticias súper buenas acerca de lo que es la fe y lo que son los milagros. Esta noche vamos a hablar de milagros y vamos a entender que realmente Dios es poderoso para todo aquel que cree. Para el que cree todo le es posible. Entonces vamos a tener esa temática en esta noche. Sí, vamos a compartir porque el domingo Dios hizo cosas muy especiales. El Espíritu Santo nos dio a orar, a ministrar sobre muchas situaciones, necesidades personales, espirituales, financieras. Y esta noche lo que vamos a hacer es un comentario acerca de los milagros y de las diferentes situaciones que se dan. Porque como se muestra en la palabra, no solamente bastan los milagros, no son suficientes solamente los milagros, pero sí queremos compartir algo acerca de lo que Dios pudo hacer el fin de semana anterior, cómo de verdad han estado dando testimonios de cosas muy lindas, pero vamos a hacer un comentario acerca de los milagros, de lo que Dios ha hecho, lo que Dios puede hacer ahora, lo que Dios hará, pero hay cosas muy interesantes que podemos compartir en la palabra. Sí, basta con que Dios envió a su único hijo para morir en la cruz del Calvario. Eso es un milagro. De que Jesús haya resucitado al tercer día, a pesar de haber pasado por lo que pasó, eso es un milagro. De que usted haya sido tocado y tocada por el Espíritu Santo para recibir a Jesús como el Salvador, ese es un milagro. Lo que pasa es que a veces se suele esperar cosas como súper espectaculares para poder determinarlas como milagro, pero el tener a Jesucristo en el corazón, el haber podido usted sensibilizar su corazón por el Espíritu Santo, eso verdaderamente es un milagro. Pero la Biblia nos dice algo muy claro, nos dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque existen personas que comienzan su vida en el Señor, y cuando la comienzan de manera inmediata quieren que Dios haga cosas pero poderosas, y no es que Dios no las quiera hacer, sino que Dios quiere que primero le busquemos para que tengamos esa capacidad y ese entendimiento de comprender y entender quién es Jesús. Sí, además porque lo que está diciendo mi esposa es real, porque a los milagros, para poder retener y poder avanzar en la obra de Dios, en la operación de Dios, hay que buscar a Dios. No es buscarlo por un día. Más adelante vamos a mirar en la Biblia un ejemplo de esto, cómo personas pudieron ir a Dios o ir a Jesús por un día, por un milagro, una situación que tenían, pero por un día. Entonces buscar a Dios por un día no es suficiente. Para poder palpar, retener, abrazar y cultivar y ver más cosas lindas de Dios, es buscando a Dios. Buscando a Dios con todo el corazón. La Biblia dice en un versículo, dice: ama al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo su corazón. Dice en Jeremías 32:27, nos dice: yo soy el Señor Dios de toda la humanidad. Y hay algo imposible para mí, dice el Señor. Sí, es una pregunta que está en el Antiguo Testamento y que Jesús responde en el Nuevo Testamento, porque Jesús dijo: ¿habrá algo difícil para Dios? Lo que Jeremías lo hizo, el interrogatorio de Jeremías, la pregunta de Jeremías en el Antiguo Testamento, el mismo Dios en Jesús lo responde cuando Él dice: ¿habrá algo difícil para Dios? Entonces es muy preciosa esa lectura, esa palabra, porque es real. Él dice: yo soy el Señor Dios de toda la humanidad. Y la verdad que Dios levanta a todo aquel que se siente como derrotado. Eso es un milagro. Que de pronto te estés sintiendo derrotado por alguna situación difícil, que de pronto has pensado: ya me cansé, ya no doy más.
Hablaba en estos días con una persona y me decía, yo pienso regresarme de donde vine, y ese lugar de donde vino es un lugar donde está muy difícil la vida, pero entonces es la angustia y es de pronto el afán de la vida. El afán, hay que descansar en el Señor, hay que entrar en la paz del Señor para poder yo comprender qué es lo que Dios quiere hacer. Si yo no le doy como ese permiso a Dios a que entre en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, y tomo calma, nunca voy a conocer la gloria de Dios, porque ¿para qué estamos tan afanosos? Cada día trae su propio afán. Dice, el Señor ayuda a los caídos. Y Él está... Y levanta, y levanta a los que están agobiados. A los que están agobiados. Dios hace eso. ¿Y eso cómo se llama? Un milagro. Un milagro de Dios cuando estamos tan tristes, tan agobiados, tan derrotados, y mucho más en esta situación que hemos tenido que pasar y que podemos... Ahora no podemos decir, es que mire cómo el vecino, mire cómo el señor del frente, mire cómo mi tío, todos en el mundo entero hemos estado en una situación de igual manera difícil, teniendo que estar en casa, privándonos de muchas cosas, haciendo un trabajo a veces desde la casa o no teniendo empleo. Muchas personas están viviendo esa misma situación. Esa promesa, palabra, es una promesa, es una nueva versión, esa escritura la estamos leyendo en una nueva versión, y es muy interesante porque dice que el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Y es muy apropiado de cómo la Biblia lo enseña, ¿no? Que Dios es el que levanta. Si estás en esa situación, de verdad, donde pensaste, donde de pronto te ves así, como totalmente derrotado, caído, abatido, es lo que la Biblia promete, Dios levanta. Pero si tú quieres, si tú crees, si tú aceptas, si tú recibes, en un momento vamos a hablar de todo eso que tiene que ver con la obra de Dios, la operación de Dios en nosotros. Y esa palabra es como una promesa, el Señor levanta a los caídos. Tú te sientes caído, totalmente en una situación muy difícil, como el final, bueno, ahí dice la Biblia que Dios te puede levantar. En Lucas 1:37 dice, porque para Dios no hay nada imposible. Las personas luchan y la fe, como tuvimos toda esa programación de varios servicios, donde decíamos, es cuestión de fe. La fe se adquiere a través de relacionarse con Dios. Y cuando estamos allí muy pegados a Dios, no va a haber esa angustia, no va a haber esa preocupación. Antes de preocuparse, mejor ocúpese en buscar a Dios, y Dios va a hacer cosas sobrenaturales, maravillosas. Espere en Dios. Quizá Dios le tenga la bendición para mañana y usted hoy está diciendo, no quiero saber de Dios. Y es lamentable saber que Dios sí lo tiene preparado, porque es que Dios es bueno. Sí, este tiempo es un tiempo donde de una forma más visible, ¿cierto? De una forma más natural se está palpando en toda la tierra, a través de los mismos medios, cómo de verdad Dios está haciendo sorprendentes cosas, maravillas en toda la tierra. En el continente africano, grandes ministerios de sanidad, de milagros, en todos los lugares, en Europa, en Estados Unidos, aquí en Latinoamérica, sorprendentes ministerios. Y como el domingo también nosotros, de esa forma sencilla, orando a Dios, de esta manera virtual también pudimos sentir en nosotros, y como también recibir el testimonio de cómo Dios podía estar sanando, Dios podía estar levantando el espíritu, la mente de personas que estaban como que ya no podían levantarse. Entonces esto es de verdad, o sea, esta palabra que estamos comentando acerca de los milagros es porque después de los milagros, muchos están abrazando un milagro ahora, pero después de los milagros también viene la consecución de la vida, siguen más cosas. Entonces los milagros son como esa señal de Dios donde
tú puedes ratificar que hay un Dios, hay un Señor, hay alguien que puede hacer algo por ti, pero necesitas buscarlo, necesitas creerle, necesitas aceptar su propósito. Entonces por eso estamos compartiendo contigo esta palabra, porque el propósito es que todos nosotros vayamos más allá. Y la escritura, como la está leyendo mi esposa esta noche, es muy determinante, muy importante. Bueno, hay milagros que las personas cuestionan a Dios y dicen, ¿por qué no hace un milagro? ¿Cuánto tiempo que estoy esperando que Él haga un milagro? Pero ¿sabe cuánto tiempo hemos ofendido a Dios? ¿Cuánto tiempo nos deleitamos en las cosas que no pertenecen a Él? ¿Cuánto tiempo rechazamos cuando alguien nos decía, Dios le ama, le invito a la iglesia? Bueno, muchas personas de pronto pueden estar pensando, entonces ¿será que Dios toma venganza porque yo no le busqué en ese tiempo? No, inclusive Dios en su misericordia bendice personas que Dios sabe que cuando tengan la bendición se van a ir del lado de Él. No van a volver a orar, no van a volver a un templo, no van a volver a alabar a Dios, se van a envanecer con la bendición que Dios le dio. Y mire la misericordia de Dios. Dios, a pesar de, está entregando una bendición en las manos de muchas, pero muchas personas. Porque es verdad, ¿qué pasa después de que haya la bendición en tanta gente? Hay gente que no Sí, sigue. o sea, en la Biblia hay muchos relatos de muchas personas que pudieron ver algo sobrenatural de Dios, pero no agradecieron, por ejemplo. No volvieron a contar o no volvieron a ratificar eso ante el Señor. Y eso sucede muy comúnmente, eso sucede en muchas ocasiones. Las personas les da temor contar lo que Dios ha hecho. Nosotros sabemos como pastores que Dios respalda la oración, que Dios cuando nos enseña, nos da una palabra, nos da una revelación, que Él pudo haber estado sanando el aparato digestivo de alguien en el fin de semana, que Dios estuvo haciendo algo maravilloso en microempresarios, en empresarios que estaban con muchas puertas cerradas, pero que Dios habla de ellos y que Dios les instó a volver a hacer cosas que antes les habían dicho no. Y otras cosas que Dios nos enseñó el fin de semana. Esta palabra, comentando esto que Dios ha hecho, es para que muchos de ustedes puedan de verdad glorificar a Dios con sus vidas. Glorifiquen a Dios con lo que Dios ha hecho. Testifiquen en nuestra página de Facebook, contáctenos. Dios está para hacer cosas mayores y mejores. ¿Por qué te vas a avergonzar de lo lindo que Dios hace? No puedes avergonzarte, no puedes de ninguna manera desconocer ese abrazo de Dios tan poderoso en tu vida. Entonces hemos decidido hacer este programa de esta manera y comentar acerca de lo que Dios ha hecho, porque como pastores estamos interesados en buscar esa guianza de Dios, esa guianza del Señor, que Dios nos respalde para seguir orando por ustedes, para seguir peleando esa batalla espiritual donde todos ustedes puedan ser alcanzados, donde todos ustedes puedan alegrarse, donde cuando podamos volver a reunirnos sienta esa inquietud de compartir con nosotros como ministerio. Y por eso estamos compartiendo de esta manera esta noche. Lo que dice mi esposa es real. ¿Qué pasa después de que ya la persona sintió el poder de Dios y sintió una respuesta sobrenatural? Bueno, te quiero decir que en una gran cantidad de casos, a pesar de que viven algo tan bonito, de pronto muchos no siguen alabando a Dios. Y otra cosa es que a veces se gasta hasta lo último que tiene consiguiendo un milagro, en este caso un milagro de salud, por ejemplo. Si vemos de todos los ejemplos que hay en la palabra, de todos los milagros que el Señor hizo, vemos como la mujer del flujo de sangre, esta mujer gastó millones, esta mujer gastó mucho dinero. Gastó todo lo que tenía. Todo, se quedó sin nada. Y luego, ¿qué le bastó? Tocar el manto de Jesús. Todo está allá a la puerta.
Es que nosotros tenemos todo a nuestro alcance. Jesús fue a la cruz no en vano, porque si Jesús fue a la cruz y resucitó, es porque allí tuvimos nosotros esa muestra, y Él hizo esa demostración de que el poder de Dios es grande, y que si confiamos en Él y arrojamos nuestra vida a Él, Dios responde. En el paralítico, ¿qué pasó? Le dijo: tus pecados te son perdonados. El paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda. Tus pecados te son perdonados. Con esto nosotros nos damos cuenta que una de las cosas importantes de un milagro es el arrepentimiento. Es que las personas procedan a un cambio de vida. Porque inclusive Dios es tan sabio, que a veces es el estilo de vida que lleva lo que tiene enferma una persona. Sí, además porque la Biblia habla que los fariseos se enojaron mucho cuando Jesús habló. Lo criticaron. No solamente porque no oró tan directamente que se levantara ahí mismo, sino que Jesús, antes de decirle levántate, le dijo: tus pecados te son perdonados. Indicando que había algo espiritual y había una razón de maldad que podía estar provocando su misma postración. Sí. Y eso es real, ¿no? Una de las cosas que puede traer, que puede abrir el camino para que Dios haga algo poderoso, es que de verdad haya un interés profundo, que su maldad se vaya, o sea, que no se queden continuando una vida en cosas disolutas, en cosas que van contra el principio de Dios. Y es muy especial, esa palabra es muy, muy poderosa. Bueno, hay algo que quisiera que de pronto aclararas un poco lo que pasó con el leproso. El leproso, Jesús le dijo: no se lo cuentes a nadie. Sí. ¿Qué pasó allí? Sí, cuando la Biblia habla de esto es cuando Jesús comienza su ministerio, y Jesús ministra sobre él, pero Jesús ora para que él sea limpio de su lepra. Pero hay aspectos culturales, aspectos que tenían que ver con la vida social también, y pues Jesús le dice: no lo cuentes por la razón cultural, pero también es porque pues iba a ser como más connotado todo. Y entonces la palabra me enseña que Jesús en muchas ocasiones hizo lo mismo, se retiró, porque siempre se despertaba la misma euforia, la misma inquietud en multitudes, pero eso creaba hasta más desórdenes, eso creaba hasta una dificultad mayor para el propósito que tenía, que era de dar mensajes que pudieran alcanzar las vidas. Entonces Jesús hizo cosas maravillosas, y a diferentes personajes les dijo lo mismo: no lo cuentes a nadie, no lo digas todavía. La razón era, en algunos momentos era que te estaba siendo perseguido, en algunos momentos ya comenzaron a haber amenazas, por eso a veces Jesús dijo: no lo cuentes. Entonces, pero miles de ejemplos hay en la Biblia, muchos ejemplos de cómo Jesús pudo de verdad limpiar leprosos, sanar algo que se llama en muchos casos crónicos, que es el cáncer de piel. Y esa es una palabra muy importante, y por eso estamos haciendo este comentario sobre los milagros que Dios hace en toda la tierra. Bueno, la verdad que un milagro es algo que solo viene de Dios. Hay muchas maneras de recibir los milagros. Hay personas que dicen: ay, pues yo recibí un milagro porque encontré un médico tan bueno. Le cuento una cosa: Dios obra como a Él le parece. Hay milagros divinos directamente por Él, pero hay milagros donde Dios usa la ciencia, esa capacidad intelectiva que le da a hombres, a mujeres, para que intervengan en un cuerpo de un ser, y Dios hace milagros. De todas maneras, la intención de Dios con todo el pueblo, con todo el mundo, siempre es buena, noble y llena de misericordia. Sí, algo importante que queremos compartir esta noche es que en el comentario que hacíamos acerca de que las personas pueden recibir un impacto de Dios sorprendente, pero al otro día posiblemente pueden estar
hasta con una idea de ya no estar más buscando a Dios. Ajá. La Biblia dice en Juan capítulo 6, voy a resumírselos, un episodio interesante. En el versículo 1 y 2 dice que después de que Jesús estaba en un lugar, pasó a otro. Después de esto, dice, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces eso sucedió muchas veces, como Dios lo usó, como el Señor mostró su grandeza. Miles de enfermos fueron sanados, entonces se divulgó, se extendió la noticia y entonces comenzaron a seguirle multitudes grandes. En una de esas situaciones, en el capítulo 6 se nos relata que la multitud, sin darse cuenta, caminaron una gran distancia que los alejaba de los pueblos, que los alejaba de un posible lugar para abastecerse. Entonces, al llegar a un lugar más bien desierto, a un lugar muy distante, se dedicaron a escuchar el mensaje de Jesús, a ver los milagros, pero pasaron muchas horas y mucho tiempo hasta que el Señor vio que esa gente ya estaba cansada y con hambre. Entonces la Biblia me enseña que Jesús vio esa necesidad que ellos tenían que comer. Entonces la palabra me enseña en el versículo 11 al 14 que Jesús quiso hacer algo por ellos, y uno de los discípulos dice que le habló a Jesús que habían unos pocos panes y unos pocos peces. Entonces la Biblia dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces en esta palabra, en esta situación, la Biblia me enseña que Jesús hace un milagro de provisión, les da comida, hace algo inimaginable. Entonces ese hecho Jesús lo toma para dar un mensaje que se extendió, un mensaje que ya pasó a un nivel más profundo, porque la palabra me enseña que Jesús les comenzó a predicar y les comenzó a decir que ellos lo seguían no porque amaran a Jesús como el Señor, no porque significara lo mejor para ellos, sino porque habían recibido comida. Eso lo dice la Biblia en el versículo 66. La Biblia dice que Jesús, dice la Biblia, al oírla muchos de sus discípulos, en el versículo 60, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban. La palabra enseña que las personas al otro día fueron a buscar a Jesús porque ellos que pensaban que podían también escuchar el mensaje, pero que siempre iban a tener comida. Jesús les dijo a ellos que la situación o el problema no solamente era material. Ellos, sin darse cuenta, estaban buscando solamente milagros materiales, pero Jesús fue más allá. Y entonces al Jesús comenzar a explicarles que estaban mal enfocados, entonces ellos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Acababan de ver la gloria de Dios, acababan de ver un milagro de provisión y un milagro creativo, pero eso ya no les importó, porque Jesús les dijo, ustedes no me buscan por lo que yo les digo, sino por lo que yo hago. Y ese es el interés de miles de personas. Y estamos comentando esto, es porque este episodio nos ayuda mucho a direccionar nuestra vida, porque Jesús dijo que Él no solamente venía simplemente a solucionar el problema de un día o un problema tan visible. Jesús fue más allá. En el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿quieren ustedes también irse? Cuando la Biblia habla la palabra discípulos, es una palabra en el griego que significa seguidores. Eran los seguidores que les gustaba escuchar el mensaje, pero no eran seguidores interesados en andar como el maestro.
Los que andaban como el maestro, los que profundizaron más fueron los 12, pero la mayoría de los seguidores acompañaron a Jesús hasta que ese mensaje les gustó, hasta que ese mensaje fue de acuerdo a como querían. Pero ya cuando el Señor comenzó a descubrir en ellos sus intereses vanos, su mal enfoque, entonces la Biblia dice que muchos de los seguidores volvieron a su vida antigua y ya habían visto grandes milagros. Este fin de semana Dios hizo cosas sorprendentes. Muchas personas podían haber pensado, estar diciendo que Dios haga algo conmigo y voy a meterme con toda. Pero aquí lo revela la Escritura, cómo las personas cambian, cómo un milagro no basta. Solamente ver algo grande de Dios no basta, porque eso va más allá, porque el plan de Dios no solamente es un milagro aquí, sino un milagro integral, un milagro que nos lleve a su presencia. Y lo que mi esposa hablaba ahora acerca de la salvación tiene que ver mucho con esto. Este episodio de Juan capítulo 6, sería muy bueno que muchos de ustedes lo lean en su casa, el capítulo 6, 7 y 8, cómo nos enmarca la Escritura. Las multitudes siguieron a Jesús solamente por las señales que hacían. Tú no puedes acostumbrarte a estar muy fuerte en tu convicción por estar palpando señales, porque Dios no es una señal. Dios es el Señor, Dios es el Creador, Él es el que todo lo puede. Él no es una señal, Dios es más que una señal. Entonces, esta palabra es importante. El versículo 67, para terminar esta palabra, dice: dijo entonces a sus 12, ¿quieren acaso irse ustedes también? ¿Sí? Escucha esto. O sea, a aquellos que estaban también más comprometidos, Jesús les dijo lo mismo. Jesús dice: ¿a ustedes también les parece difícil el mensaje? El mensaje de Dios no es difícil. El mensaje de Dios es muy confrontador y directo. El mensaje de Dios nos saca de nuestras vanas ideas. Entonces, por eso estamos comentando esta palabra y por eso estamos compartiendo con mi esposa esto, de que los milagros son un comienzo, son una parte, pero no lo son todo. Claro, efectivamente, Dios no es un sentir, Dios es una convicción, Dios es algo que yo comienzo a convencerme que Él es poderoso y poderoso en todos los aspectos. No hay cosa más importante que tener a Jesús en el corazón y saber que se tiene paz ante cualquier adversidad. Y también entender que Él usted puede recibir una cantidad de beneficios a nivel material, como lo leías ahí en la palabra, a nivel material, tener comida, tener casa, tener cosas bonitas en su habitación, de pronto tener lo personal, tener una abundancia. Pero le quiero preguntar, ¿con todo esto usted tiene paz en su corazón? Porque es que esto es pasajero, esto se acaba. ¿Qué pasa entonces con la paz del corazón? ¿Qué pasa con la felicidad en su familia? El gozo de saber de que si usted hoy deja de respirar, ¿qué es de su vida? Entonces, eso sí tenemos nosotros que entrar como a cuestionarlo y a pensar, bueno, ¿vale tanto eso? Porque lo que dice Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo eso pasa. ¿Qué hay de nuestro espíritu? De esa parte importante allá. Sí, para que terminemos este momento especial, mi esposa hizo mención de la mujer de flujo de sangre. Todos hemos escuchado en alguna ocasión esta historia, pero yo quiero solamente llegar a lo que es la pregunta, a lo que dice la Biblia, ¿por qué esa mujer se acercó? O sea, ¿qué motivó a que esa mujer fuera con tanta fuerza a Jesús? Escucha lo que dice la Biblia en Marcos 5:27, lo que dice la Escritura en el Evangelio. Dice entonces, Marcos 5:27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Cuándo fue ella a Jesús? Cuando oyó hablar de Jesús. Pero entonces esto no es solamente que ella haya escuchado un simple comentario. No.
ella oyó hablar de Jesús, pero ¿qué era lo que más hablaban de Jesús? Los milagros. Que era el rabino, el maestro, que por donde pasaba sucedían milagros. Ella no solamente oyó un simple comentario de alguien por allí, no, ella oyó hablar de Jesús, que en el griego significa el Salvador. Ella oyó hablar que ese que iba a pasar por allí era el que salvaba a las personas de su condición. Pero con lo que queremos terminar esta noche es cómo Jesús la despide. Ella es sanada, ella ya nunca más vuelve a enfermarse de lo que tenía. Pero la expresión, lo que dice Jesús al despedirla a la mujer, Él le dijo en el versículo 34, Marcos 5:34, ¿cómo despidió a la mujer? Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ay, pero escucha esto, Jesús no le dijo a ella directamente, o lo primero que Jesús le dijo a ella fue: mujer, hija, tu fe te ha hecho salva. Jesús habló de salvación primero y de sanidad después. Mujer, tu fe te ha hecho salva. Esa palabra salvación en el griego indica ser librado de un mal físico, pero también de un mal espiritual. Él le dijo a la mujer: tu fe te ha hecho salva. Tú no solamente necesitas ser salvado de un cáncer, ser salvado de una quiebra económica. Tú no solamente necesitas ser salvado de situaciones espirituales, emocionales, sino que tú necesitas ser salvado en todas las cosas y necesitas ser sanado, lógicamente. Entonces, la Biblia dice, la mujer se acercó porque escuchó muchas cosas sorprendentes que podía hacer él, y ella creyó. Pero al ella acercarse, Jesús le habló diciéndole a ella que ella, antes de recibir un bien físico, había recibido lo mejor de lo mejor, que fue ser salva, recibir la salvación que Él traía e impartía. Por eso esta noche nosotros que compartimos esta palabra y queremos terminar con una oración por la salvación de todos ustedes. Si recibiste un milagro, eres cristiano, has recibido un milagro, no has conocido mucho de Dios, pero Dios hizo algo contigo estos días. Queremos orar que Dios bendiga tu vida para salvación. Porque a veces se entra a cuestionar también esa parte de que se está caminando con Dios. ¿Y cómo así? Mire que he tocado esta puerta y no se abre, mire que he luchado, que esto, que lo otro. Y siempre se entra hasta a cuestionar a Dios. Inclusive, hay personas que en este momento están enojadas con Dios. Pero una cosa importante es tener a Cristo en su corazón. Experiméntelo, vívalo. Haga en esta noche algo precioso. Dígale al Señor: Señor, yo hoy quiero que tú te entrones en mi vida, que tú te entrones en mi corazón. Y vamos a decirle al Señor: perdóname, Dios, porque la verdad he buscado afanadamente una bendición material, pero no me he preocupado porque es de mi vida, de mis transformaciones, que solamente tú las puedes hacer, porque Dios conoce el corazón. Vamos a orar a Dios y vamos allí. Hoy es una noche especial, yo sé que sí, hay muchas personas que están allá y conectadas y están como comprendiendo, porque el Espíritu Santo está tocando sus vidas. Y hoy dígale al Señor: Señor, quiero que tú seas el Señor de mi corazón. Padre, en esta noche te doy muchas gracias, Dios de gloria, porque hay muchas personas, bendito Señor, que están, Padre glorioso, angustiadas, que han estado preocupadas, que han estado, Padre glorioso, solamente a la espera de algo que les produzca tranquilidad, como es el tener lo material, Señor. Pero hay algo más importante, mi Dios precioso, y es el tener esa ganancia espiritual, el poder decir: Señor, tú estás entronado en mi corazón, tú vives en mi vida, tú vives en mis emociones, en mis sentimientos, en mi alma, en mi espíritu, en mi carácter,
carácter, en mi temperamento. Dígale al Señor, Señor, toma mi vida, toma mi corazón. Allí, quebrante su corazón. Si quiere, arrodíllese. Si quiere, llore. No sé qué sentimiento se le despierte ahora con esta oración, pero dígale, Señor, esta noche yo quiero que tú toques lo profundo de mi ser, lo profundo de mi alma, y que yo pueda, Señor amado, entender tu propósito con mi vida, y que yo pueda caminar contigo, Padre, a pesar de no tener algunas cosas materiales, pero amarte, Dios, profundamente con toda mi alma, con todo mi ser, con toda mi mente. Dígale, Señor, yo sé que tu misericordia es poderosa y que tu verdad, Padre glorioso, es real. En esta noche, Padre glorioso, yo quiero, dígale al Señor, confiéselo con su boca, dígale, Señor, yo quiero buscarte primeramente a ti, porque como dice tu palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Créalo en esta noche, que Dios le mostrará su gloria. Dígale, Padre, yo te amo, yo te bendigo. Produce en mi corazón alegría, gozo. No me quiero quejar más. Quiero disfrutar de lo que eres tú en una vida, Señor, y mostrar que alguien que tiene a Jesús en su corazón está feliz a pesar de. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Queremos invitarles para el domingo. Sí, el domingo a las 10 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Están nuestros contactos. Vamos para adelante. Cuenta las maravillas de Dios, testifica, y nos vemos este domingo a las 10 de la mañana. Dios les bendiga grandemente, poderosamente. No te quedes en silencio. Cuenta lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará. Dios les bendiga.